¿saben una cosa? Yo he tenido líderes donde he ido a ciudades y les he preguntado que por qué en esa ciudad no hay un diamante. Y me dicen, lo que pasa es que en esta ciudad ya se quemó el mercado. En esta ciudad no pasa nada. En esta ciudad ya han venido y han hecho de todo y por eso aquí no hay nada. O sea, me dicen solamente negativos. Cuando yo veo ese líder, me doy cuenta que estoy enfrente de un líder negativo y que todo lo que me cuenta no es real. Porque la realidad la está creando él en su mente y entonces me está diciendo todo aquello porque él no es capaz de hacer su sueño realidad. Y entonces yo le cuento una pequeña historia. Le cuento que yo empecé el negocio en una ciudad que se llama Popayán, al sur de Colombia, con 280,000 habitantes, una ciudad universitaria donde la mayoría de la gente se hace profesional y donde el inmenso número de la población no cree en crear empresas, no cree en el emprendimiento, no le gusta ni está familiarizado con la creación de la riqueza. Pero cuando yo entré al negocio de Amway y empecé a oír los primeros audios y empecé a ver los primeros videos y empecé a escuchar a los mejores y más impactantes líderes y me empecé a oír los audios y a leer los libros del programa educativo, empecé a entender que esto era otra cosa increíble y empecé a transformar mi manera de pensar y empecé a hablar con abogados y con médicos y con psicólogos y con economistas y con maestras y maestros y con jóvenes universitarios y con personas que cortaban el césped y con personas que lavaban los tubos de la energía. Con cualquier persona que tuviera un cerebro soñador y yo era capaz de transmitirle una idea maravillosa. ¿Y saben qué pasó? Que se empezaron a llenar pequeños auditorios con personas inspiradas, que se empezaron a llenar pequeños auditorios con personas que tenían un mensaje distinto. Y ellos me decían, esto es lo mismo que hubo hace tiempo. Yo les decía, no, es totalmente distinto. Esto no es lo mismo, es algo totalmente transformado y distinto. Y era completamente verdad, porque el transformado y distinto era yo. Yo me había transformado y me había vuelto distinto y ahora yo llevaba a las personas a un pequeño auditorio de una universidad y les decía que había un mundo distinto. ¿Saben qué pasó allí? Que muy pronto, a los 2 años, estábamos llevando 2.500 personas a un auditorio y que nosotros no podíamos ingresar a aquel auditorio de la gran pasión y de la gran inspiración y del gran deseo de las personas de esa ciudad por entrar a escuchar la información que nosotros decíamos. Pero ¿saben una cosa? 2 años antes, muchas personas, incluso con pymes de este negocio, decían que en esa ciudad no pasaba nada y que en esa ciudad no iba a pasar nada, que ese mercado estaba quemado y que allí no iba a ocurrir nada. Cuando descubrí que lo que había eran simplemente mentes negativas que no veían el futuro en cualquier parte, descubrimos el oro puro en el negocio de Amway. Cuando descubrimos que simplemente la gente no veía lo que los demás veían, yo simplemente me exigí cambiar la forma de pensar, ver la vida con otro prisma. Y ahí mismo levanté increíble negocio en Popayán, toda la base de mi diamante, del primer diamante se generó en esa pequeña ciudad de 280,000 habitantes y prácticamente con la fuerza de ese gran equipo yo había generado un rendimiento a nivel de diamante. Me pareció que había alrededor de mí una oportunidad increíble. Yo vivía en una ciudad que de donde les estoy hablando ahora, que se llama Cali. Es una ciudad de 3 millones de habitantes y estaba a 1:30 de donde yo vivía. ¿Saben qué hice? Me fui corriendo de allí, dejé todo lo que había hecho montado y me vine a esta ciudad a vivir. Y aquí en esta ciudad habían líderes increíbles. Y el resultado que había en el negocio era bueno. Pero ¿saben lo que yo hice? Empecé a inspirar nuevos líderes, empecé a soñar como nunca nadie había soñado, empecé a creer como nunca nadie había creído, empecé a tener la fe y la esperanza y la fuerza que nadie más había tenido. Y entonces, al cumplir el 10º año de vivir en esta ciudad, calificaba por primera vez el primer embajador Corona en la historia de Hispanoamérica en el negocio de Amway y vivía en Cali, ese era yo. Es decir, que quitarse el negativo funciona, señores.